Melvin Rodríguez. A ver, lo tenemos aquí presente. Don Melvin Rodríguez, está usted en nuestro canal. Gracias, Mario, por la invitación. Soy ingeniero geógrafo, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente, estamos nosotros pasando por un periodo que se avecina, el fenómeno del Niño, que es un tema cíclico ya prácticamente, que se activa todos los veranos de cada año, ¿no? Empieza en diciembre aproximadamente, mediados de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, se va a veces hasta el mes de mayo. ¿Dónde se activa generalmente? Se activa en las quebradas, en las partes altoandinas de nuestro Perú, o en la selva de nuestro Perú, que se intensifica con las lluvias o ya una especie de diluvios que comienzan a cursar en la parte de la selva del Perú. Entonces todo esto, sumado al calentamiento global, sumado al efecto invernadero que tiene el mundo, ¿no? Sumado a que estos calentamientos vienen con unos grandes calentamientos de aguas que vienen provenientes desde la parte oriental del mundo y viene hacia, chocando hacia justamente la línea ecuatorial que toca justamente en la parte de Tumbes, frontera con Ecuador. Y esta, al hacer el tema de la corriente que va bajando hacia todo lo que es la parte media del Perú, hace de que este calentamiento se convierta en una evaporación frente a las costas del Perú. Generalmente, ¿en dónde? Generalmente en la parte norte del Perú, donde estas grandes aguas calientes que entran justamente a todo lo que es la costa norte del Perú, se convierte en una nubosidad intensa, y esta nubosidad hace que se generen lluvias intensas. Entonces, estas lluvias intensas, al tener toda esta nubosidad espesa que se forma en la zona norte del Perú, hace de que esto se generen lluvias intensas, sobre todo en las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, hasta Lima, incluso hasta ha cruzado hasta Ica, ¿no? Toda esta frontera que se emana justamente del mar peruano por las lenguas de aguas calientes que se posicionan frente a la costa norte del Perú, y esto me genera en lluvias intensas. Pero ¿qué pasa acá? Aquí viene justamente la parte medular donde entran nuestras autoridades. Si nuestras autoridades no tienen una ciudad preparada, si nuestras autoridades no tienen las quebradas de maneras óptimas, limpias, si no tienen una ciudad con sistemas de drenajes pluviales, como muchas veces ha ocurrido en las grandes ciudades del norte, donde se han visto justamente inundadas por estas lluvias intensas, donde no hay los ríos descolmatados, donde no tienen defensas ribereñas, donde no existen justamente estas protección de riberas, entonces ¿qué tenemos? Producto de estas lluvias intensas que van a venir cíclicamente todos los años, tenemos justamente las grandes inundaciones, las pérdidas de grandes extensiones de áreas agrícolas, tenemos daño al entorno urbano, al contorno urbano, tenemos afectaciones, incluso pérdida de vidas humanas, producto de qué? De no atenuar o de no atacar justamente en el tema de la prevención y poner a buen recaudo o preparar una ciudad con respecto a todo lo que es los ríos que me cruzan desde la parte altoandina del Perú y van hacia discurriendo justamente sus aguas, los ríos, y estos ríos que son receptores de estas lluvias intensas, producto de lo que se viene de lo del fenómeno del Niño. Entonces, aquí es un tema medular donde entran las autoridades a poder tener preparada justamente una ciudad, sobre todo las áreas, los entornos urbanos más principales que tenemos nosotros en la parte norte del Perú. Y por qué no decir Lima, ¿no? Lima también se ha visto afectada muchas veces por los temas de las lluvias intensas, empezando por las partes altoandinas y viniendo justamente por la zona de Chosica, Chaclacayo, por ejemplo, esas zonas que justamente discurren hacia los ríos principales que tenemos nosotros en la ciudad de Lima, que son el río Chillón, el río Lurín, el río Rímac, ¿no? Y se suma un río más, que es el río Guaycoloro, ¿no? El Guaycoloro, que se preocuparon en la anterior evidencia que se hubo del fenómeno del Niño, se preocuparon por el Chillón, el Rímac, Guaycoloro, el Lurín, y se despreocuparon de Guaycoloro, y el Guaycoloro terminó llevándose hasta puentes
¿no?, por esta intensidad de las lluvias que cayeron en grandes precipitaciones en épocas anteriores del fenómeno del Niño. Claro, qué interesante. Dime, o sea, hay un fenómeno cíclico, como tú le llamas, cíclico es que cada cierto tiempo se da este tipo de intensidad de lluvias, el fenómeno del Niño. Ahora, como los temas de cambio climático, el tema invernadero que tú señalas, las cosas han cambiado, parece mentira, y ya no es tan cíclico solamente, sino también hay cosas que en Lima pueden darse, ¿no? O sea, en sitios de la sierra donde no llovían, llueven. En Lima, ¿cómo sería si aquí lloviera? En Lima, ¿cómo lo ves tú, Melvin? Mire, ve, hace pocos días yo vivo en el cercado de Lima y veo que todas las calles le han puesto pisos de piedra, ¿no? Pero no tienen canaleta. Si hubiera una lluvia en intensidad, ¿a dónde llegaría toda esta lluvia? Porque no hay canaleta para que el agua discurra. ¿Cómo lo ves tú eso, por ejemplo, en el caso de Lima? Sí, has tocado un tema importante. Primero, de plano, decir que la ciudad de Lima no está preparada como para una lluvia como que cae en la ciudad de Huaraz, en la ciudad de, digamos, en las ciudades altoandinas. Lima no está preparada. Primero porque ni siquiera han preparado las viviendas, los edificios de altura que tenemos, techados, digamos, en doble hoja o en doble agua, como para poder hacer un discurrimiento, ¿no?, y evitar justamente estas inundaciones que se pueden dar sobre las losas de los techados. Más aún, si estamos hablando de que en Lima 1,5 millones de personas viven en las laderas de los cerros, donde ni siquiera las mismas construcciones son construcciones de material noble o construcciones sostenidas o digamos que inducidas por una opinión técnica de un ingeniero civil o un arquitecto para el tipo de construcciones que deban tener, entonces ya estamos hablando de una alta vulnerabilidad. Y si tuviéramos unas lluvias como nosotros tenemos en las partes altoandinas, por ejemplo, Lima no está preparada, y es algo que has mencionado justamente. No existe un sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Lima. El no tenerlo hace de que incluso los puentes en desnivel, como el puente de 2 de Mayo, por ejemplo, que generalmente el puente de la Plaza Unión, cuando hay una lluvia por encima de un exceso, que acá le llamamos lluvia, en realidad es una llovizna, ¿no? Es una llovizna acá en lo que sucede en Lima. Imagínense que cuando se da este tipo de lloviznas ya un poco moderadas en la ciudad de Lima, se inunda estas partes bajas de la Plaza Unión o la Plaza de 2 de Mayo. Entonces, ya si una mediana llovizna me genera ello, y ya me genera cierto colapso en el transporte urbano, imagínense una lluvia intensa que podría suceder en la ciudad de Lima, una ciudad que no está preparada para poder tener un sistema de evacuación de drenaje pluvial, porque no existe un drenaje pluvial en la ciudad de Lima. Más allá de que la misma lluvia haría que las quebradas estas que están pegadas en las laderas de los cerros, donde habita por lo menos de los 11 millones de ciudadanos que somos en la ciudad de Lima, por lo menos casi 2 millones de personas viven en las laderas de los cerros de la ciudad de Lima, la Lima periférica. Y estas bases estructurales que tienen justamente estas viviendas han hecho un corte al talud del cerro, buscando la horizontalidad, ¿no?, sin una asistencia técnica, porque justamente esto se apila, la resistencia de este talud horizontal se apila ¿sobre qué? Sobre enrocados o muchas veces sobre llantas. Entonces, ¿cómo podemos tener una consistencia estructural como para poder soportar una serie de casas que se convierten en una serie de naipes que van desde la parte baja de la ladera del cerro hasta la parte más alta de la ladera del cerro? Entonces, una lluvia intensa en una ladera del cerro, más allá de que el suelo va a absorber todo lo que es el agua, hay un momento en que la capacidad portante del suelo ya no soporta, ya no se comporta más en un receptor de agua. ¿Y qué es lo que va a suceder? Se va a comenzar a reptar el suelo conjuntamente con el peso de las viviendas que están sostenidas en las laderas de los cerros, y esta me va a generar, ni siquiera por un movimiento sísmico, sino por un detonante que es por una lluvia intensa, que es un fenómeno adverso que tenemos nosotros como una lluvia intensa, y solamente este fenómeno me va a generar una probabilidad de riesgo, ¿no?,
donde hay un montón de personas que van a entrar en un estado vulnerable y podrían pasar a una condición de afectado o de damnificado y finalmente perder hasta la vida. Así es, Melvin. Yo creo que el ingeniero Melvin Rodríguez nos está diciendo, ¿no? SOS en Lima, peligro en Lima, unas lluvias intensas, sinceramente Lima colapsa, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el ingeniero Melvin Rodríguez. Me parece interesante para que las autoridades de la municipalidad de Lima presten la debida atención como corresponde. Algo que te quería comentarte, Melvin. La vez pasada yo estaba en el centro de Lima, subía del puente Trujillo y de repente veo que cuatro carros de bomberos dan su vuelta por el cercado de Lima. Yo dije, habrá un incendio por acá. ¿Dónde es el peligro? Sigo avanzando y los carros van y vienen y se estacionan en una esquina entre Conde Superunda y Girón Cayoma. Caramba, ¿dónde será que cerca del Palacio de Gobierno? Y avanzo más allá y de repente veo que el peligro, ¿dónde era? En la misma oficina de Defensa Civil. O sea, Defensa Civil no tenía protección contra los incendios. O sea, se había incendiado lo que queda en Girón Cayoma, donde está la oficina de Fiscalización y Defensa Civil. Digamos, o sea, ¿cómo puede la Municipalidad de Lima, la misma oficina de Defensa Civil, no tener las precauciones correspondientes? ¿Qué opinión te merece eso, don Melvin Rodríguez? Mire, yo por antecedente, en algún momento he también sido trabajador, funcionario en la misma Municipalidad de Lima. Y nosotros nos preguntamos, la pregunta de cajón, le corresponde a la Municipalidad de Lima, obviamente, hacer la fiscalización y exhortación de que los locales con afluencia pública deban tener su certificado de defensa civil, que es el que le garantiza las condiciones de seguridad a un local, ¿no? Estar preparados en un tema de respuesta, la implementación de seguridad que deba tener todo local. Pregunta número 1. ¿La Municipalidad de Lima tiene certificado de defensa civil? O sea, la Municipalidad de Lima le corresponde tener a la Municipalidad de Lima, claro, ¿no? Palacio de Gobierno le corresponde tener su certificado de defensa civil. El Congreso de la República le corresponde tener su certificado de defensa civil. Pero ¿alguien ha visto estos documentos si es que efectivamente cumplen o no? ¿No? Entonces, eso pues tenemos que empezar poniendo el orden desde la casa, ¿no? Sí, siendo autoridades y exhortando de que nosotros trabajamos en el tema de la prevención, pues debería empezarse por Palacio de Gobierno, por el Congreso de la República, donde estamos hablando de estructuras que datan de varias decenas de años. Entonces, la falta de mantenimiento o la falta de las implementaciones de seguridad, donde se rige justamente las leyes que se dan a nivel nacional, estas deben estar pues sostenidas sobre todo con el ejemplo, ¿no? Dar justamente la seguridad, no solamente a aquellas personas o trabajadores que habitan estos recintos, sino que son recintos que tienen que dar el ejemplo a otros recintos para que también se cumpla la ley por horizontal a todos, ¿no? Don Melvin Rodríguez, y otra pregunta más, debe ser también de gestión de riesgo seguramente, ¿no? Porque hoy se construyen edificios en el centro de Lima, en los distritos como Jesús María, Lince, Miraflores, y una pregunta que nos viene al caso es lo siguiente: los desagües subterráneos que existen durante años en el cercado de Lima, en estos distritos colindantes de la zona del cercado, ¿podrán soportar cada vez el crecimiento urbano hacia arriba con el crecimiento del enfoque de los desagües? O sea, es otro peligro que debe de revisarse. No, a ver, todos estos aspectos van directamente vinculados, ¿no? Están directamente relacionados con la capacidad de evacuación de lo que se necesite, y van directamente relacionados también incluso con la densidad de lo que viene a ser el tema de transporte, con el tema de seguridad, con el tema de la necesidad de agua, con el tema de espacios públicos, ¿no? Metros cuadrados de áreas verdes por ciudadano, ¿no? Entonces todo viene vinculado en realidad. Entonces, si hablamos de que la ciudad ahora mismo está teniendo un crecimiento vertical, ¿y en dónde? En las partes más céntricas de Lima metropolitana o Lima distritos, en las partes más céntricas. ¿Por qué? Porque la necesidad de los espacios en los aspectos horizontales, ya no estamos encontrando espacios horizontales en la ciudad de Lima, ¿no? Nos tendríamos que ir pues a los extremos de, digamos, de Punta Negra o pasando Ancón para poder encontrar recién espacios que nos pueda dar justamente el crecimiento horizontal que ya no tenemos en la ciudad de Lima. Entonces, eso hace de que nosotros tengamos que
apuntar hacia el crecimiento vertical, pero estamos hablando de un crecimiento vertical que estamos superando los 20, 25 pisos de altura. Entonces, más allá de las necesidades o las cargas de necesidad de agua y de necesidad de descargas, va de la mano justamente con los anchos de tuberías que uno deba necesitar para una ciudad que ya dejó de ser una ciudad metrópolis. Tengan en cuenta que las metrópolis se consideran cuando es una ciudad hasta 10 millones de ciudadanos y pasa a ser una ciudad megalópolis cuando nosotros pasamos los 10 millones de ciudadanos. Y Lima ya es una ciudad de megalópolis. Entonces, en condición de megalópolis, nosotros tenemos que tener también megaobras, como mencionaba nuestro invitado anterior, ¿no? A mega ataques, mega respuestas, ¿no? Entonces, aquí también la planificación urbana va de la mano también con el crecimiento urbano. Si ya somos una megalópolis, entonces deberíamos tener incluso un sistema de transporte aéreo, túneles, redes de tránsito, donde incluso los tipos o temas de transporte ya tendríamos que pasar nosotros a un sistema mucho más moderno, donde donde estos desagües, estos desfogues de aguas servidas, ya no estamos hablando pues de estas de 25 pulgadas que solamente sostienen a la ciudad, sino tendría que ser un carril interno en la parte baja, como lo tienen las grandes ciudades como Nueva York, sin ir muy lejos como Cali, por ejemplo, donde tienen estos sistemas que están adecuados con una proyección de vida de ciudad de 50 a 70, 100 años. Bien. Pero nosotros, nuestra ciudad ya está llegando pues a un tema de colapso, ¿no? Así es. Yo estoy viendo que tú estás llamando tú la atención ya hacia las autoridades, porque en realidad el cambio climático y las lluvias, el fenómeno del Niño, pueden ocasionar riesgos en todo Lima metropolitana, del cercado de Lima, como también en los asentamientos humanos que están en los cerros, como se dice, ¿no? Bien, segunda parte, Lima necesita, ¿no?, de repente, digamos, una megaplanificación que no lo tiene, ¿no? Porque no hay una planificación integral. Esas pistas que se han construido, lo han construido, creo, algo así como para complementar la imagen, la cara de Lima, pero no van involucradas con un tema directo de una planificación integral, ¿no es cierto? Una llamada de atención para las autoridades, que creo que es necesario que... Claro, yo recuerdo, Mario, en algún momento nos hemos cruzado incluso en la presentación del plan de desarrollo de Lima al 2030, me parece. ¿Ya? ¿No? Asistimos, me parece, y coincidimos. Entonces nosotros le decíamos al IMP, el Instituto Metropolitano de Planificación, le decíamos, ¿por qué al 2030? ¿No? ¿Por qué al 2030? A ver, en tu plan del 2030, ¿cuántos rellenos sanitarios tienes en toda la ciudad, para la ciudad al 2030? ¿Cuántos? ¿Y dónde son tus puntos? Porque el punto que tenemos en Caraballo ya colapsó. O sea, y ahora, ¿en dónde es nuestro relleno sanitario de toda la ciudad de Lima? De 10 millones de peruanos, ¿dónde es el relleno sanitario? Entonces, si estamos hablando de un plan de desarrollo del IMP al 2030, estamos hablando de un trabajo a corto plazo. ¿Y dónde está el trabajo de aquí al 2070, por ejemplo? Claro. Al 2100, donde nosotros estamos proyectando una ciudad que seguramente va a crecer ya de manera vertical, y tenemos que ir seleccionando qué tipos de suelos y en dónde puede crecer de manera vertical y dónde no. Y es más, ya debemos estar creando, así como en la ciudad de Chimbote creó el nuevo Chimbote, entonces nosotros también ya tenemos que ir creciendo hacia nuevas urbes, donde el círculo económico no se rompa tampoco, ¿no? Donde el círculo económico tenga ahí el tema de agua, de la economía, el micromercado, todos los aspectos que necesita para poder hacer un círculo económico y no se rompa y no haga una dependencia de un centralismo de la ciudad de Lima. Así es. Yo creo que es un tema también de nuestra institución CIPAC, Consejo de Participación y Control Ciudadano, en el cual se pueda tratar. Nosotros hemos programado eventos. Lima, el Perú al 2050. Creo que nos queda chico. Habría que hablar Lima al 2070, 2100. Creo que es interesante contigo haber conversado, Melvin, y creo que habría que coordinar para que se haga este tipo de eventos y se haga la planificación integral que necesita Lima, ¿no es cierto? Bien, vamos a hacer una pausa. Melvin, quisiéramos, antes que te despidas, vamos a hacer nosotros, a ver, una pausa, porque queremos venir contigo a un momento político, de un rato, ¿no? Pero unas despedidas al público en ese tema de Agustín Riegos, a ver. Sí, bueno, el año 2024. Gracias siempre por el espacio, estimado Mario, y sí, exhortar a que nosotros, los ciudadanos, los peruanos, debemos, más allá de que tenemos, por ejemplo, una cultura deportiva, que somos fanáticos del Perú, del fútbol, también debemos
dar un inicio y tener una cultura de prevención, una cultura en la cual los sismos, los simulacros, las simulaciones que se vienen, recuerden que nosotros somos un país sísmico y hay que tomar con bastante seriedad, con bastante seguridad, un tema de endosarnos nosotros mismos y enseñar a nuestros hijos o a nuestros herederos, tener una cultura de prevención, considerando que el Perú es un país altamente sísmico y vulnerable a muchos eventos adversos que tenemos nosotros como fenómenos naturales. Bien, amigos, la cultura de prevención. Gracias, ingeniero Melvin Rodríguez, ha sido muy ilustrativo y también muy profundo en los riesgos que no solamente tiene el Perú, sino particularmente que tiene Lima, más 10 millones de habitantes que tiene Lima. En realidad es un periodo que estamos ya constantemente creciendo.